Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio hoy en colaboración con la Academia de Historia de San Germán y pasamos con el doctor Carlos Rivera Vélez. Saludos a todos y buenas noches. Gracias, Pablo. Eso fue rapidito hoy. Bueno, buenas noches a todos. Sé que a medida que vayan pasando los minutos, pues van a ir integrándose muchas personas. Si nos dejamos llevar por todas las conferencias que se han dado en los últimos 24 meses, pues el promedio de asistencia de estas conferencias siempre es muy nutrido. Saludos a los que están por Facebook Live, que lamentablemente no los podemos ver por Zoom. Y al igual que a los de Zoom, les damos la bienvenida. Y hoy tenemos un tema bien interesante, porque es un tema totalmente en acorde con los tiempos y un tema donde la tecnología ha hecho que haya llegado para quedarse, no solamente en el corto plazo, sino hacia el largo plazo y con muchísimas modificaciones tecnológicas que aún desconocemos. Hoy con nosotros tenemos al joven Ramón A. González Arango López, quien tiene prácticamente a su haber eh, el blog llamado Archipiélago Histórico, que tiene ya más de 90 episodios en su podcast. El joven lo produce, el joven ¿verdad? Lo maneja, lo modera y definitivamente trae historiadores y conferenciantes en temas de muchísimo interés de España, Brasil, Latinoamérica, el Caribe, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, pues el joven tiene ahí en su estudio una bandera bien grande, bandera puertorriqueña, lo que nos dice a todos, ¿verdad? Que es un joven puertorriqueño que aunque vive en los Estados Unidos, no pierde esa conexión con Puerto Rico. Yo voy a dar una brevísima reseña de Ramón. Queremos enfocarnos en el contenido y además de eso, pues Ramón es un joven humilde, ¿verdad? Que no quiere compartir mucho de las cosas que hace, pero hacer 90 episodios de un podcast, que típicamente no son podcasts de 30 minutos, son de varias horas, pues hay que decirle al joven usted y tenga. Y Ramón estudió su bachillerato en UMass, en Lowell, y además de eso está ahora mismo está a punto ya de comenzar una maestría en historia militar en The Citadel, prácticamente en Carolina del Sur, que es un colegio militar que se enfoca en diferentes ramas del saber, y la historia militar pues es una de ¿verdad? De sus especialidades en esta universidad. Y prácticamente pues él es un historiador que está totalmente dedicado, como él le llama, ¿verdad? Él es un obrero a tiempo completo en la divulgación de la historia, en su proyecto de archipiélago histórico, que los invito a todos a que lo busquen. Vayan a Google, marquen Archipiélago Histórico y ¿verdad? Van a estar encantados con los episodios que hay allí, que a la vez que uno empiece a escuchar uno de ellos, pues no quiere uno zafarse de ellos. Quiere seguir escuchando ¿verdad? Hasta que termine el episodio. Además de eso, pues Ramón está a punto de publicar su primer libro, ¿verdad? Que esperamos que sea antes de que termine este año. Prácticamente él está combinando historia y poesía en ese trabajo interesante que ojalá pues podamos presentarlo aquí el año que viene. Así que sin mucho preámbulo, ¿verdad? Porque el enfoque aquí es Ramón, no es un servidor, vamos a darle paso a Ramón con este tema de muchísimo interés. Y adelante, Ramón, la casa y el micrófono es tuyo. Tú pones las reglas de juego, ¿verdad? De cómo tú quieres llevar esto. Y como siempre, Pablo va a estar moderando el asunto de las preguntas, las respuestas por parte de Ramón. Y cualquier persona que quiera participar solamente tiene que levantar la mano y el señor Pablo Crespo les abre los micrófonos para que lo haga. Pero queremos que esto sea interactivo, pero nuevamente Ramón pues estará llevando la sesión como él entienda que la quiere llevar. Así que adelante, Ramón, si eres tan amable, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Próximamente, de hecho, va a salir un episodio junto con el doctor Carlos Rivera Vélez, que va a estar buenísimo. Lo grabamos y de hecho esperemos seguir trabajando porque hay muchas cositas por ahí que se pueden hacer, otros temas de interés. Cuando el doctor
Carlos Rivera Vélez dice que yo soy un obrero a tiempo completo, me dedico al podcast en mi tiempo libre, pero yo soy una persona con un trabajo humilde y sencillo. También estudio y hago otras cosas por el lado. Esperemos que salga mi libro este año. A finales de este año estoy pensando para noviembre sacarlo. Más adelante, eh, según vaya pasando el tiempo, daré más detalles. Sí me gradué de la Universidad de Massachusetts en Lowell, pero también comencé a estudiar en Mayagüez en el RUM. Hago el comentario porque es importante y porque veo que uno de las personas que está escuchando esto es la doctora Ramonita Vega Lugo. Nunca tomé clases con ella, pero sé que era profesora allí o que es profesora allí. Así que saludos para ella. Em, bueno, a mí lo que me interesa el día de hoy es hablar con ustedes sobre algo que se llama historias digitales, y el título que le puse a esto fue Historias digitales, adaptación y resiliencia en la divulgación del conocimiento histórico. Em, a mí me interesa que esto sea lo más interactivo posible, en el sentido de que si alguien quiere hablar o alguien quiere hacerme una pregunta a mitad de camino, a mí no me molesta para nada. Imaginen esto no como una conferencia más del montón, sino como esto es un montón de gente en una sala, en una tertulia hablando. En este caso, pues el que está hablando más soy yo, pero si quieren participar, adelante. Le darán saber ahí al doctor Pablo Crespo Vargas y adelante. Ok, bueno, pues como decía el profesor, más bien el doctor Carlos Rivera Vélez, yo tengo un podcast sobre historia del Caribe y Latinoamérica que originalmente comienza como un proyecto sobre historia exclusivamente sobre historia de Puerto Rico, que es archipiélago histórico. Inicialmente esa era la temática, pero cuando comencé a hacer el proyecto, más o menos como 10 episodios dentro, me di cuenta de que hay un gran vacío de conocimiento, no solamente de Puerto Rico, sino del Caribe, que vaya dirigido a las masas y al público general, porque las academias están, y eso es fantástico, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que las academias tradicionalmente no han alcanzado al público general ni a las masas, por una diversidad de razones. Pero claramente iniciativas como esta por parte, por ejemplo, de la Academia de Historia de San Germán, pues aquí hay algo que se está haciendo y eso es fenomenal, porque a lo que aspiramos es a que todo el mundo tenga acceso al conocimiento histórico. No solamente la persona que va a estudiar historia, no solamente la persona que es académico, que es académica, sino todo el mundo, porque voy a hacer un comentario que yo he hecho en muchas ocasiones. ¿Quién es el beneficiario principal de las ciencias sociales? No es la academia, no es un grupo de intelectuales, es precisamente, y aunque se escuche cómico, la sociedad. O sea, que la sociedad en su totalidad debe ser la beneficiaria del conocimiento que producen las ciencias sociales, por ejemplo, la historia, la sociología, las ciencias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entiendo que la meta debería ser el día de hoy, motivar a algunos de ustedes no solamente a apoyar mi proyecto ni a escucharlo, sino a también como intelectuales y como académicos, salirse un poco de las rayas. Porque de nuevo, lo tradicional, las metodologías tradicionales, eh, como por ejemplo, bueno, las revistas, los espacios intelectuales tradicionales, todo eso está chévere, pero el mundo está cambiando. Y hay que cambiar con el mundo. No todo lo que es cambio es malo. En este caso, vamos a empezar fácilmente aquí, introducción a la historia digital. Yo tengo una breve definición de lo que es la historia digital. La historia digital es un campo interdisciplinario que se centra en el uso de tecnologías digitales para investigar, presentar, divulgar y analizar aspectos del pasado. Involucra la aplicación de herramientas digitales como bases de datos en línea, visualizaciones de datos, análisis computacional y narrativas digitales para facilitar la investigación histórica, la divulgación del conocimiento y la creación de nuevas formas de comprender y comunicar la historia. O sea, con un ejemplo de lo que vendría siendo historia digital, como ya vimos con esa pequeña parte, todavía no he terminado. em,
herramientas digitales como base de datos en línea, muchos de ustedes que investigan ya se dieron cuenta hace un tiempo atrás que las cosas son un poquito más accesibles y más fáciles ahora, ¿verdad? En el sentido de que hay documentos, muchísimos documentos que se han digitalizado, o sea, que ya no tienes que hacer necesariamente una visita al archivo porque tienes acceso rápido a ese documento. Me viene a la mente, por ejemplo, conversaciones que yo he tenido con diferentes personas que estudian el pasado colonial de Puerto Rico o que estudian cosas relacionadas a España, que existe tal cosa como Pares, ¿no? Que es esa base de datos con documentos históricos, un archivo más bien, con documentos históricos. Obviamente no está todo digitalizado, pero gran parte de esos documentos históricos que alberga ese archivo, pues está ahí. Y eso es una chulería, porque en el pasado tú tenías que comprar el ticket, tenías que montarte en el avión y ir para Sevilla. Pero eso ya no es así, no necesariamente. Y eso es una de las ventajas de lo que es la historia digital. Algo que leí involucra la aplicación de herramientas digitales. Un ejemplo de eso, yo recientemente vi un proyecto bien interesante. Déjame buscarlo aquí, lo tengo por acá. Que lo que hace es, y lo que pasa es que voy a abrir la página directamente. Ajá, aquí está. Se llama Revolutionary War Veteran and Widow Pensions. O sea, que esto es un proyecto del National Park Service y el National Archives and Records Administration, que lo que busca es colaborar con no solamente historiadores entrenados, sino también personas del público general que estén interesados en participar en calidad de eh, voluntario. Y lo que está buscando hacer es buscar lo que son pensiones de la guerra civil. Eso es lo que ellos están buscando. Ese ejemplo particular se llama Revolutionary War Veteran and Widow Pensions. Entonces, vamos a ver, otra vez volvemos acá. Em, la historia digital también utiliza nuevas formas de investigar. O sea, un ejemplo que me viene a la mente es un historiador digital, propiamente lo que sería un historiador digital tiene un expertise que le permitiría, por ejemplo, crear un programa que coja un montón de documentos y los analice buscando ciertas palabras que le interesa o analizando datos o analizando números para determinado proyecto, el que sea. Eso es un ejemplo de lo que sería la historia digital, que no solamente es la participación en el ámbito digital, entiéndase el Internet principalmente, sino también la utilización de herramientas digitales que ayuden al historiador o a la historiadora a investigar. O sea, que es una herramienta eficaz. ¿Dónde me quedé? Aquí voy. La historia digital también aborda cuestiones relacionadas con la preservación digital. O sea, ya habíamos mencionado las bases de datos y los archivos. La ética en la presentación de datos históricos, eso lo vamos a discutir más adelante, eso es sumamente importante. Y el acceso abierto al conocimiento histórico. Hay que hacerle énfasis a acceso abierto al conocimiento histórico. Ese es mi principal meta eh, a través de Archipiélago Histórico. O sea, en resumen, la historia digital aprovecha las tecnologías digitales para enriquecer nuestra comprensión del pasado y hacer que la historia sea más accesible y relevante en la era digital. Aquí tengo otra definición que es del historiador italiano Giancarlo Monina, que sale también en un artículo que sugiero que busquen. Yo me imagino que les puedo enviar algo a ya sea al doctor Carlos Rivera Vélez o a Carlos Pablo Crespo Vargas. Yo tengo el enlace de ese artículo que se llama Historia Digital e Historia Pública. El autor es Serge Noiret del Instituto Universitario Europeo. El, ok, dice, la historia digital puede entonces definirse como todo el complejo universo de producciones, intercambios sociales que tienen como objeto el conocimiento histórico, transferido y o directamente generado y experimentado en ambientes digitales.
Entonces pone entre paréntesis investigación, organización, informes, difusión, uso público y privado, fuentes, libros, didáctica y performances. Entonces, otra definición que entiendo que es muy importante, que yo no sé, generalmente en Puerto Rico yo creo que todavía hay un cierto recelo por parte de la comunidad hacia lo que se llama historia pública, pero lo que es historia pública propiamente, y esto es una definición que saqué de la Universidad de Louisville, Kentucky, definimos la historia pública como la práctica de investigación, enseñanza e interpretación histórica que ocurre en gran medida fuera de la academia. O sea, hablemos, por ejemplo, de iniciativas como museos, como archivos comunitarios, eso sería un ejemplo, no es necesariamente académico ligado con una universidad, pero también está involucrado en lo que es la investigación, enseñanza e interpretación histórica. Entonces, volviendo al nombre de esta conferencia, entre comillas, y de nuevo, cualquiera que quiera participar, nos deja saber y hace su pregunta, hace su comentario. El título es Historias Digitales, Adaptación y Resiliencia en la Divulgación del Conocimiento Histórico. Entonces, la palabra clave, adaptación, porque hay que adaptarse en un mundo que está cambiando, nos guste o no, es sumamente importante y lo discutiremos más adelante por qué esto es importante. Y resiliencia, que es algo muy importante, ¿verdad? No quiero hacer el chiste que todos conocemos de la resiliencia que se nos ha querido meter por ojo, boca y nariz a los puertorriqueños. Esto es otro tipo de resiliencia, no tiene nada que ver con eso, pero es una palabra importante que significa simplemente ser capaz de afrontar eventos difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque en efecto se podría decir que la disciplina de la historia está pasando por momentos difíciles. Más adelante hablaremos por qué, o diremos por qué. Eh, Vamos a pasar a lo que son tecnologías digitales en la investigación histórica, eh, uso de bases de datos digitales y archivos en línea para la investigación histórica. Entonces aquí puse un listado. Si alguien quiere añadir algo o sugerir algo, perfecto. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, Claxo, me imagino que alguno de ustedes lo conocerá. El Archivo General de la Nación de México, la Hemeroteca Digital Brasileira, Biblioteca Digital Andina, lo que se llama el DLOC, o sea, la sigla DLOC, que es Digital Library of the Caribbean. Muy buena página, yo la he utilizado. El CEDEMA, que a mí personalmente me interesa muchísimo. El CEDEMA es el Centro de Documentación de los Movimientos Armados, que es un proyecto que surge en 2005 como una institución enfocada a la búsqueda, recuperación y catalogación de fuentes documentales vinculadas a la izquierda revolucionaria y los procesos insurgentes en América Latina. Esa página, yo personalmente pienso que es una chulería. Yo conozco a las personas detrás de ese proyecto. Y si usted quiere ver, por ejemplo, afiches de la década de los 70 de Perú, de Bolivia, de Nicaragua, si usted quiere ver manifiestos o artículos o todo el material que tenga que ver con la producción de, como ellos dicen, de la izquierda revolucionaria en América Latina, pues es un excelente recurso para ello y es una forma de historia digital. Otra cosa que a mí me interesa mucho, eh, aquí pregunta Paloma Vidal, pregunta, saludos, ¿pueden publicar esa lista? Seguro que sí, eso yo lo comparto, después lo hablamos y me imagino que entonces a través del compañero doctor Pablo Crespo Vargas podemos hacer algo. Así que sí, yo tengo eso. Y también, de hecho, puede invitar, disculpa, puedes visitar archipiélagohistórico.com y ahí hay una sección de recursos. Entonces, en la página está precisamente parte de esta lista. Así que puedes visitar archipiélagohistórico.com, que es la página del podcast. Así que eso es algo que pueden visitar. También alguien está me imagino que es Pablo, editorial Sí, sí, sí. aquelarre.blogspot, claro. Lo iba a mencionar Algunos, más adelante. no, no, lo que pasa es que algunos de los recursos que tú mencionas, Ajá. yo los tengo en mi página. De hecho, voy a compartir ya mismo desde tu página.
Pues muchísimas gracias por eso. Y aquí también él está mencionando editorialaquelarre.blogspot.com, que eso también es uno de los recursos que yo tenía aquí. Más adelante lo mencionaremos nuevamente. Hay una página de internet muy interesante de un profesor español, creo que ya gallego, se llama Carlos Barro. Se llama Historia Debate, muy buena página y de hecho él tiene varios videos hablando sobre lo que es la historia digital también. Y hay unas herramientas que muchos de ustedes quizás conozcan o hayan utilizado también, son bastante habituales. Academia.edu y ResearchGate. Probablemente muchos de ustedes han publicado cosas ahí. Eso también constituye eh, una forma de lo que historia digital. Herramientas de análisis digital de datos históricos, pues ya eso es lo que había mencionado anteriormente, un ejemplo. eh, lo que es propiamente una historia digital, porque la historia digital es todo lo que ya mencionamos, pero ser propiamente historiador digital conlleva necesariamente la utilización y la creación de herramientas digitales que faciliten la investigación, que faciliten la divulgación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no todo el mundo, eh, aunque participe o tenga participación en el mundo digital, necesariamente es un historiador digital. También hay otra cosa aquí más adelante, divulgación histórica en la era digital. Eso es lo que yo hago, eso es lo que más me interesa a mí personalmente. Blogs, y ahí entonces estaba Aquelarre, Historia y Ficción, que es el blog del compañero doctor Pablo Crespo Vargas, muy bueno. Eso es un ejemplo de eso. Yo no sé si alguno de ustedes tendrá blog, de hecho los blogs fueron muy populares a principios de los 2000. Quizá alguno de ustedes tenga uno por ahí. Otro ejemplo de lo que sería divulgación histórica en la era digital, los podcasts. Pues claramente yo tengo uno que se llama Archipiélago Histórico, que es un podcast que hace accesible para el público general a través de conversaciones amenas y espontáneas, pues la historia de nuestra región para el público general. O sea, que yo lo que tenía en mente era, vamos a hablar de historia con profesionales de la historia y con otros académicos, ¿no? No solamente he tenido historiadores en el espacio, pero vamos a hacer que todo esto, independientemente del nivel educativo que tenga esa persona que lo va a escuchar, lo pueda entender. Porque eso es uno de los problemas que también tienen las academias, y es que pues dentro de todo ese lenguaje especializado, uno de las consecuencias necesariamente es que pues mucha gente no lo puede entender y requiere un conocimiento previo y bueno, eso tiene sus beneficios, pero no necesariamente también. Vamos a ver, pregunta de las redes, ¿cuál es la importancia de la tecnología en todo este proceso? Bueno, creo que ¿quién escribió eso? Me tiene que clarificar, dame más información. Sí, fue una pregunta en uno de los canales que utilizamos en Facebook. Ajá. Pues, básicamente eso fue lo que escribió. Me imagino que tiene que ver en esta explicación que estás dando sobre la historia digital. Ujú. Eh, no sé, me imagino que quiere que abundes más sobre cómo la Ok. tecnología influyó para que esto pasara. Bueno, pues en ese caso los blogs son un resultado directo de la nueva tecnología que ya no es tan nueva, que es el Internet. El caso de los podcasts, que es lo que estaba comentando ahora, es una tecnología. Básicamente el podcast es una forma de radio en la Internet que se puede escuchar on demand, ¿no? Por así decirlo, que tú puedes escuchar esos episodios versus el formato de radio tradicional que es una tecnología también. Y de hecho es bien interesante porque hay dos ejemplos de unos podcasts que están en formato de radio, pero que se graban y después se suben como podcast. Eh, pues el podcast es una tecnología que es como si fuera un programa de radio que está disponible en Internet y que, como estaba diciendo, el programa de radio generalmente se pierde. Lo escuchaste, por ejemplo, en un programa de radio. Salió un programa hoy el lunes 17 de junio a las 7 de la noche. Ese programa jamás se va a volver a escuchar. Hasta ahí llegó la cosa. El beneficio del podcast es
que pues tú lo puedes escuchar, no importa si pasan 2, 3 años, 4 años, tú puedes ir a esa base de datos, por así decirlo. Ok, vamos a escuchar este episodio que se grabó el 17 de junio del 2024. Es un ejemplo de la tecnología. Eh, Ejemplos de podcast. Naval History Podcast es uno personalmente yo recomiendo. A mí me gusta mucho la historia naval y militar. De hecho, eso es lo que voy a seguir estudiando. Es un podcast del Dr. Buckner F. Melton Jr., si no me equivoco, era de Georgia. Naval History Podcast. Es una chulería. Ya se acabó porque era una serie, pero muy bueno. Obviamente tengo que mencionar mi proyecto Archipiélago Histórico. El episodio más largo de Archipiélago Histórico, que de hecho eso es otra ventaja del formato podcast versus radio, que radio, pues tú generalmente tienes unos tiempos y se tiene que hacer el programa dentro de este tiempo, sí o sí. Tú tienes media hora es lo que hay. Pues el formato del podcast es que como está en internet, básicamente si tú quieres hacer episodios de la cantidad que sea, pues no hay ningún tipo de límite en cuanto a eso. Y el episodio más largo del Archipiélago Histórico dura 6 horas y 16 minutos. Lo están escuchando bien, no es un chiste. Y es un podcast, un episodio junto con el historiador militar cubano, el doctor Pablo Hernández González. Y básicamente ese episodio recoge de modo general las intervenciones militares cubanas en África en la década de los 60 y 70. O sea que ese formato largo, ¿no? De tiempo, de temporalidad, de 6 horas, 16 minutos, que eso es algo que también en lo que abundaré más adelante, me permite a mí entrar con más profundidad de lo habitual a ciertos temas. Bueno, pues ese es otro ejemplo de un podcast. También está Interruptus Radio, que es uno de unos compañeros mexicanos. Eso se transmite como programa de radio en México y después se graba y se pone en formato podcast y ellos tienen una página y uno va y uno puede escucharlo cuando uno quiera. También está Audioteca Crítica. A mí me gusta mucho. Eso es un podcast de Brasil en donde, bueno, aquí incluí la visión o el objetivo de ellos. Este perfil postará audiobooks marxistas visando, ok, no está en portugués, pero básicamente lo que está diciendo es, postea audiobooks marxistas visualizando, visibilizando la publicación de textos de ciencia política poco debatidos o poco accesibles. Entonces, es un buen ejemplo de lo que es la tecnología del podcast para dedicada a lo que es la historia, porque entonces ellos leen documentos, por ejemplo, de marxistas del siglo XX, principio del siglo XX en diferentes partes, y uno lo puede escuchar y ellos después lo discuten y es sumamente interesante. Vamos a ver qué más. Vamos a mover este por el lado. Y redes sociales como plataformas para la divulgación histórica, que eso sería ya otra cosa. Bueno, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades de la divulgación histórica en línea? Bueno, a mi entender, y esto yo lo he dicho en varias ocasiones, los desafíos, sensacionalismo, nacionalismo, vamos a ser honestos y crudos, mediocridad y el abrumador caudal de información disponible para el ciudadano promedio. Eso para mí son los grandes, vamos a llamarles retos de lo que es la divulgación histórica en línea. Bueno, porque digo en línea y porque hago esa aclaración, pues que pues necesariamente, idealmente también, la divulgación histórica que se hace en espacio académico es necesariamente hecha por profesionales de la historia, o sea que generalmente la calidad de esa información va a ser, eh, vamos a decir, buena, ¿no? Eh, Volviendo a lo que estaba, sensacionalismo es uno de los problemas de la divulgación histórica porque ahora se está dando mucho que con el auge del internet y con el auge de las redes sociales, por ejemplo, han surgido personajes a los que yo despectivamente llamo influencers de la historia, que son gente que no siempre tiene una preparación
en la rama o en la disciplina de la historia, entonces se dedican a hablar de eventos históricos y de cosas, y usualmente lo que hacen es decir cosas incorrectas o decir cosas sin base ni fundamento. En el peor de los casos inventan cosas. Y yo creo que a eso a ustedes les debería importar y les debería importar mucho, porque esta gente termina por influir en lo que la gente o el público general entiende por historia o por la divulgación del pasado. O sea, el sensacionalismo, un ejemplo de eso sin decir nombre, son personas que, por ejemplo, no creerás tal cosa, o te inventan cosas y te utilizan sonidos, te utilizan música bien dramática, o vamos a ver. Por ejemplo, alguien, no creerás lo que le dijo Cristóbal Colón al primer indígena que encontró las Américas. O sea, por dar un ejemplo, vemos el sensacionalismo en eso. El nacionalismo, yo no sé si mucha gente esté de acuerdo conmigo en eso, pero eso yo lo digo. Para mí el nacionalismo es un problema. ¿Por qué el nacionalismo es un problema dentro de la divulgación histórica? Porque generalmente el nacionalismo nos se vende mucho esta idea de que somos excepcionales, no solamente en Puerto Rico. De hecho, hay tal cosa como el excepcionalismo cubano, que de hecho muchos historiadores dicen que eso finalmente acabó por hacerle daño a Cuba, porque entonces Cuba empezó a mirarse a sí misma como nosotros somos diferentes a las Américas y tenemos unos procesos históricos diferentes a los demás países de las Américas. Entonces, ese nacionalismo termina cegando, y voy a dar un ejemplo bien particular sin decir nombre, pero hay una persona que siempre da datos históricos, entre comillas, pero al final viene y te dice qué bueno es ser puertorriqueño. O ser puertorriqueño es una cosa brutal, se me hincha el pecho. Entonces, forma parte de ese discurso en donde yo no necesariamente te estoy dando una información, vamos a decir, obtenida profesionalmente o contextualizada o pensada y reflexionada, o por decirlo en arroz y habichuela, te meto dos o tres embustes, te digo dos o tres disparates, pero después te digo, qué bueno es ser puertorriqueño. O, para que no cuestiones los tres disparates que te acabo de decir. Que eso se da y se da bastante. Otro ejemplo de eso, del nacionalismo, pues son, por ejemplo, compartir cosas. O, bueno, voy a dar otro ejemplo que eso me lo contó alguien que se dedica a la recreación histórica en Puerto Rico, que me dice, mira, a mí siempre me ha interesado recrear el grito de Lares, pero obviamente como recreador, pues objetivamente y mostrando las cosas como fueron, como están en la fuente. Esto fue lo que realmente pasó. Y yo le dije, ok, ¿y cuál es el problema? Me dice que no he encontrado, vamos a decir, apoyo para hacer eso. Y yo le dije, bueno, en Puerto Rico todos los años se hace unas celebraciones relacionadas al Grito de Lares en Puerto Rico. ¿Por qué no te acercas a esos grupos a ver si de momento te pueden ayudar o prestar unos espacios o unos terrenos para ver qué se puede hacer? Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo ya hice ese acercamiento. Lo que pasa es que me dijeron, no, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer asado, y entonces tenemos que vender la historia como los puertorriqueños son los héroes de todo eso. Entonces se vende esta idea nacionalista y épica, cuando en realidad los eventos históricos son simplemente eventos históricos que se dieron. Entonces yo no veo la necesidad de querer darle este carácter nacionalista a una narrativa histórica. Hay que ser crudos y honestos con esa narrativa de lo histórico. Obviamente también está la mediocridad en las redes sociales. Bueno, claramente hay mucha gente que tú vas a ver hablando, por ejemplo, de cómo los extraterrestres construyeron las pirámides en México y cómo hay una relación, qué sé yo, entre Illuminati y qué sé yo qué. Eso es mediocridad pura, eso es sensacionalismo, eso también va ligado muchas veces a lo que acabo de mencionar, que es nacionalismo. Y otra cosa que yo entiendo que es un desafío para la divulgación histórica en línea es el abrumador caudal de información disponible para el ciudadano promedio. O sea, volvemos a la tecnología. El Internet es una tecnología, pero entonces el ciudadano promedio, si quiere aprender, por ejemplo, del Holocausto,
tú te pones holocausto en YouTube, por ejemplo, una persona que no tenga necesariamente interés en buscar en lugares como los que mencioné, que son archivos, que son bases de datos, que son podcasts dedicados a esa temática, que simplemente, vamos a holocausto, vamos a buscar qué es la que hay. Entonces te salgan 2 o 3 videos, te va a salir un montón de videos. Entonces te dice uno, por ejemplo, el holocausto de 1939, exacto, 1940 y pico, ajá. Entonces, por historiador fulano de tal, hice una conferencia y entonces la persona te diga, eso no me interesa verlo. Más abajo te sale un video con unas imágenes bien fuertes, bien mórbidas, y te dice, el holocausto es una gran mentira. Y esto fue un ejemplo que me dio alguien en uno de los episodios que hice. Entonces esa persona le va a dar clic a ese episodio porque el título es llamativo y porque te está cucando, te está diciendo, no, eso no pasó. Pues entonces el abrumador caudal de información disponible para el ciudadano promedio, que lamentablemente la mayoría de las ocasiones no tiene la capacidad de discernir correctamente lo que está viendo o de analizarlo o de tener el pensamiento crítico, termina en este ejemplo viendo ese video. Entonces después viene y se lo dice, habla con otra persona y le dice, no, es que el holocausto no pasó. Entonces eso se convierte en algo que pues se expande y por eso es que yo le digo a ustedes, historiadores, que hay que empezar a invadir estos espacios digitales, hay que empezar a divulgar historias más allá de los espacios tradicionales como lo es la academia, como son los journals, como son las revistas. Estos espacios tradicionales, nada de malo tienen, perfectos. Muy bien, espacios tradicionales para gente especializada, pero también hay una necesidad urgente de empezar a divulgar esa historia para el público general. Entonces en eso estamos. Ok, vamos aquí. Interruptus Radio, ya lo mencioné, quería también mencionar los nombres de los compañeros. Yo participé en un episodio de ese programa de radio que también tiene una versión en formato podcast. La doctora Carla Mote, el doctor Misael Chaboya y el doctor Augusto Mote de la Universidad Iberoamericana. Hay también canales de YouTube que son dedicados a la divulgación histórica y que también vamos a decir, si se quiere, que YouTube es una tecnología porque permite la visualización. O sea, no solamente es la lectura no, no, son videos que uno puede ver y uno puede interactuar en los comentarios y todo lo demás. Ajá, aquí hay una pregunta de Alvin Alejandro Ortiz. Saludos a él, te conozco. ¿Podemos considerar la inteligencia artificial como tecnología digital para la divulgación o investigación histórica? Bueno, de que se puede considerar, sí. Lo que pasa es que hay unos problemas éticos ligados a la inteligencia artificial. Yo personalmente la he utilizado para fines didácticos en el sentido de que yo recientemente aprendí a hablar portugués y aprendí un poco de portugués. Y yo lo que hacía era que le preguntaba a la inteligencia artificial, dame un listado de verbos habituales en el hablar de los brasileños, ¿no? Y me decía, y me daba un listado de palabras y yo, ok, lo leía y lo aprendía. Pero el problema es que no siempre la utilización de la inteligencia artificial es ética y puede llevar a unas prácticas que no son, vamos a decir, correctas, que no son éticas y que son conducentes a unos problemas a mediano, corto, largo plazo. Y de hecho, yo grabé un episodio hace poco junto con el pensador español, doctor José Luis Villacañas Berlanga, en donde él considera que la inteligencia artificial es, dentro de su visión, una forma de embrutecimiento de la población. Anyway, escuchen el episodio, es uno de los más recientes, yo creo que se publicó hace 3 semanas, si le interesa la cuestión de la inteligencia artificial. O sea que contestando la pregunta de Alvin Alejandro Ortiz, ¿podemos considerar la inteligencia artificial como tecnología digital para la divulgación e investigación histórica? Sí, pero hay que tener cuidado con eso, eso tiene también unos desafíos y unos problemas. Ahí veo al doctor Pablo Crespo Vargas. Ajá. Mira, que quisiera comentar, ¿verdad? Como tú muy bien mencionas, yo también, yo todos los días le hago 2 o 3 preguntas a la inteligencia artificial y todavía yo no estoy convencido, ¿verdad? De que sea una herramienta en este momento, ¿verdad? Ujú. Eh, muy
efectiva para las personas que quieren facilitar su trabajo en cuestión de ser creativo. Claro, funciona para lo que tú dijiste. Tú le puedes preguntar un hecho, te va a dar la contestación, le puedes preguntar lo que acabas de preguntar, cuáles son los verbos a utilizar, te va a dar una contestación exacta. Pero en cuanto a la creatividad, que sé que en el mundo literario, más que en otros espacios, pues existe ese miedo de que la inteligencia artificial va a sustituir a los escritores, qué sé yo. Quizás se pueda dar, quizás no, no sé, eso está por verse. Nah. Pero en este momento yo dudo mucho porque hasta preguntas que son directas que le hago a la inteligencia artificial me da una contestación que no es correcta. O sea, y me ha pasado ya varias veces. No sé si en tu experiencia has tenido esa oportunidad. E invito a los compañeros, ¿verdad? Profesores académicos, que hagan ese mismo ejercicio, hace 2, 3 minutos y pregúntele a la inteligencia artificial, no sé, de tonterías o pregúntele cosas para que vea cuáles son las contestaciones y para que usted esté convencido de que todavía no es el instrumento ideal que mucha gente piensa de que el superplagio y todo eso. Ajá, no, no, y volviendo a lo que estaba mencionando, que yo estaba mencionando al doctor, y muchísimas gracias, doctor Pablo Crespo Valga, por los comentarios. Yo estaba hablando con José Luis Villacaña Berlanga, el doctor español, y él en ese mismo episodio me dice, lo que pasa es que la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo a las manos, que está disponible, lo que utiliza es el consenso del tiempo. O sea, y él dio el ejemplo. Si tú le preguntas, ¿la Tierra es plana? Te va a decir, no, la Tierra no es plana. Estos son los estudios científicos que lo demuestran. Pero él me dice más adelante, si sucede algo en donde la mayoría de las páginas en el Internet te dicen, la Tierra es plana, puede ser que tú le preguntes a la inteligencia artificial, la Tierra es plana y te diga, hay ciertas personas que consideran que la Tierra, ¿ves por dónde voy? O sea, que se puede convertir en un problema también, hay que saber utilizarlo y como todo, hay que tener pensamiento crítico y no utilizar las herramientas sin pensar. O sea, tiene que haber un pensamiento y tiene que haber una, vamos a decir, estructuración como parte de eso. Aquí hay otra pregunta de Luis M. Vaquero, dice saludos, mi preocupación es que la información, sobre todo visual disponible, ayuda mucho a construir elementos de la historia, pero tengo dudas de qué se debe citar. Al estar disponible en redes sociales, las puedo utilizar y citarlas. Si estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo es que si número uno se debe utilizar citas para, en este caso video, porque me estás hablando de visual, cosas visuales. La respuesta es que yo siempre, de hecho, he tenido esta conversación con varias personas que hacen videos y hacen cosas y yo le digo, mira, está chévere, pero siempre tienes que decirle a la gente dónde tú sacaste la información. Sí. Siempre tienes que poner la cita. O sea, no me digas, no me pongas un video de 20 minutos hablando de, qué sé yo, entre comillas, el descubrimiento de América y no me digas, o sea, abajo, tú me tienes que decir a mí dónde tú sacaste la información para que entonces yo como persona del público general vaya, ok, mira, él leyó esto, él leyó este artículo. Para mí es sumamente importante. ¿Cómo utilizarlo o citarlo? Pues yo no sé si necesariamente existen unos reglamentos para citar, no sé si es con APA o con Chicago, lo que sea. Para mí personalmente, número uno, tiene que haber cita y número dos, tiene que estar claro. O sea, independientemente del formato que se elija, tiene que ser algo que la persona lo vea y diga, ok, esto es exactamente donde saco esa información. Ajá, ¿tienen más comentarios? Sí, entiendo que esta pregunta está relacionada con los derechos de autor y lo complejo que pueden ser, ¿verdad? Yo sé que hay unos especialistas, yo no soy especialista en derechos de autor, pero trabajo usualmente con ellos por la cuestión de la editorial y mi trabajo aquí en el Instituto de Cultura. Pero nuevamente, esta pregunta va dirigida a la cuestión de derechos de autor. Hay imágenes que son dominio público, usted la puede utilizar en cualquier momento, inclusive la puede utilizar para redactar un libro, publicar un libro Ujú. y usted obtener ganancias de ese libro, ¿verdad? Sí, sí, acá entre nuestro mundo, pues las ganancias son mínimas monetarias,
pero usted podría hacerlo, ¿verdad? También hay otras imágenes que tienen sus derechos de autor que usted no las puede comercializar a su favor. Ujú, En un trabajo académico usted las puede utilizar, tiene que citarlas utilizando el método que vaya a utilizar, que hay varios, ujú, y eso pues, eso es una discusión en esa universidad o en esa institución educativa de lo que se va a utilizar. Pero sí, entiendo que va por esa línea, derechos de autor. Y todo el mundo tiene que estar consciente de, pues, de esos derechos, porque de la misma forma que a nosotros o a alguien se puede molestar porque utilicen su creación, ujú. como que es de otra persona, pues así lo debemos visualizar. Ajá, pues sí, por ahí va la cosa exactamente. Y también algo que yo añadiría es que siempre hay que citar. Si ustedes han estado prestando atención, ustedes se dan cuenta que cuando yo hablo o expongo una idea que no es mía, que es ajena, yo te voy a decir, fulano de tal me dijo esto, fulano de tal me compartió esta idea. Y eso es lo ético, eso es lo correcto, porque yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes, no, hablarte de algo para darte a entender, a ti que me estás escuchando, que pues, eso es un pensamiento original de él. Yo creo que también en términos generales siempre lo ético es citar y citar a quien tenga. Ajá, aquí tengo otro comentario. Saludos, más bien fotos y documentos históricos que ya están disponibles en la red. Pablo, no sé si puedas añadir más sobre eso. Yo no estoy muy claro lo que me está queriendo expresar aquí. Sí, déjame colocar la próxima porque están en esa misma línea. Esta Ajá, última, no puse el nombre, pero es de Carmen R. Mojica. ajá. De Luis, saludos Luis, Luis ha estado con nosotros en el programa. Pues él dice más bien fotos y documentos históricos que ya están disponibles en la red. Eh, Entiendo que nuevamente hay que ver si el documento es de dominio público, pues no hay ningún problema, pero también es bueno dejarle saber a tu lector o a la persona que te está viendo que ese documento es de dominio público. Y lo mismo, como había mencionado anteriormente, si el documento tiene una propiedad intelectual, pues hay que darle crédito, lo podemos utilizar para asuntos académicos, para asuntos educativos, pero no para sacarle beneficio económico. Y lo otro que escribieron, este fue Carmen, saludos Carmen, escribió o preguntó poner el signo de copyright, el signo de copyright se pone cuando es, o sea, tu obra, tú lo pones, en realidad esto pues es más parte del protocolo institucional que otra cosa, porque existen los derechos morales y los derechos legales en cuestión de derechos de autor. Sí, me gustaría añadir eso ajá, algo, déjame poner aquí las dos ventanas juntas. Eso del copyright es una buena pregunta. Mire, yo estoy ahora mismo en Library of Congress, que es una excelente plataforma, de hecho, un ejemplo de historia digital también. Library of Congress, yo, por ejemplo, aquí lo que hice fue buscar la guerra hispanoamericana y me salió un mapa estratégico de la guerra entre los Estados Unidos con España. Entonces, en este caso et- siempre es bueno mirar la ficha del documento o de la foto. Dice About this item, entonces te da el nombre de las personas que contribuyeron en la creación de ese material, te dice cuál es el título, te dice cuándo fue creado y abajo hay una parte que dice Rights and Access, que eso es derechos y acceso. Y te dice, mira, esto tiene copyright, esto no se puede utilizar para beneficio monetario, esto no se puede utilizar, esto no se puede compartir, esto sí se puede compartir, pero con ciertas, eh, vamos a decir, limitaciones. Cuando ustedes, ajá, Si quieres puedes compartirlo, tienes ok. permiso para que el público así lo pueda visualizar. ¿Cómo hago Eh, eso? Déjame ver aquí en el chat, ¿verdad? no, en el chat no, abajo el que dice share screen, el verde, botoncito verde. No, está bien, pero ya yo compartí el, Ok, sí, que lo pueden ver directamente. Este, una foto con el signo de copyright sin legalizarlo, ¿qué efectos tiene? No entiendo mucho. ya es una pregunta más legal, Exacto, sí, no sí, podría sí, contestarla. exactamente. Pero yo sí lo puedo decir en general.
que siempre miren la información o la metadata del material que ustedes están utilizando. O sea, la metadata son los datos que identifican ese material. Cuándo se creó, cuándo se subió, quiénes son las personas que lo subieron, qué institución, qué permiso. Esas son las informaciones que son importantes y siempre, por ejemplo, en el chat que aquí tengo, cuando van y van a la parte esa que dice Rights and Access, le va a decir todo. Entonces te va a decir, por ejemplo, esto lo puedo usar, esto no lo puedo utilizar, etcétera. En archipiélagohistórico.com, aquellos de ustedes que hayan visitado la página van a ver que usualmente a mí me gusta poner imágenes o multimedia adicionales. Usualmente yo saco esas imágenes de Wikimedia Commons, que es una red, que es una página de la misma familia de Wikipedia, que tiene acceso y que generalmente las fotos que se tienen ahí son de dominio público, o sea que tú las puedes utilizar, las puedes manipular, las puedes compartir como tú entiendas. Aquí hay un comentario de Alvin nuevamente, dice lo más importante es darle crédito, ya sea con los formatos APA, Chicago, Turabian, ajá, sí. Y en la medida de lo posible intentar trazar la información que se va a citar. Se pueden usar documentos, fotos, etcétera, pero hay unos límites en cuanto a la cantidad a citarse, siempre y cuando sean para análisis, crítica, investigaciones, estudios. Si mal no recuerdo, los derechos de copyright o derechos de autor bajo el título 17 desglosan los parámetros para no caer en plagio. Sí, exacto, pero ya es una cuestión legal que se sale de nuestro expertise. De hecho, Jamón, tú mencionaste Wikimedia Commons, que es Ajá. una buena herramienta para conseguir imágenes sin derecho de autor o imágenes de dominio público. Ujú, Lo que acaba de comentar Alvin al final, cada una de esas imágenes usted tiene que buscar en más detalles, porque no todas son de dominio público. ujú, ujú, Te da ujú, unas especificaciones, cómo las puedes utilizar. Unas las puedes utilizar que tú las puedes comercializar, otras simplemente para asuntos educativos y así hay una gran diversidad de formatos, pero es bien importante que si alguien va a utilizar este recurso, que es un recurso que está disponible, es gratis, ujú, usted lea los derechos de autor que tiene cada una de esas imágenes. ujú. Ok, gracias por eso. Volviendo entonces a lo que es el tema de la historia digital, aquí tengo también visualización de datos históricos. O sea, creación de visualizaciones interactivas y mapas históricos en línea. Es un ejemplo. Uso de herramientas de visualización para comunicar tendencias y patrones históricos, mapas interactivos o herramientas como Google Maps o Mapbox permiten crear mapas interactivos que pueden mostrar la distribución geográfica de eventos históricos. O sea, ejemplo, y tengo que ir ahí porque esto es lo que me gusta a mí, historia militar, por ejemplo. Usted tiene un mapa de Europa, te dice, vamos a decirle, mapa que detalla las batallas napoleónicas. Entonces tú tienes un mapa con diferentes, entonces tú vas, le das clic y te dice, te da la información, esto fue el número de baja, la fecha, estos fueron los generales envueltos, esto fue el tipo de guerra que se dio, etcétera, etcétera, etcétera. O también, si es más ambicioso, podría decir, estos fueron los desenlaces y las consecuencias políticas o las consecuencias, vamos a decir, sociales de eso, qué sé yo, por decir algo. Movimientos migratorios, batallas, exacto, como acabo de decir. Estos mapas pueden incluir capas de información superpuestas para resaltar patrones y tendencias. Esto es un ejemplo nuevamente de una herramienta digital que un historiador digital emplearía dentro de su arsenal para transmitir una información de carácter histórico, ¿no? De carácter histórico. Hay una página de un podcast. A mí personalmente el podcast no me gusta mucho, pero me gusta la página que se llama, si mal lo recuerdo, um, Working Class History. ¿Ok? Pues entonces en la página de ellos, si uno la visita, ellos tienen una sección que es un mapa. Entonces, el mapa te dice que todos los episodios que ellos han sacado. Por ejemplo, si ellos sacaron un episodio sobre una huelga tabacalera en Nicaragua en el siglo XX, lo que sea, pues tú vas a ver que encima de Nicaragua, cerca de esa localidad, ellos ponen una bolita. Entonces tú le das clic y ahí
tienes el lugar en donde esto sucedió, el evento histórico, y también entonces escuchas el podcast y aprendes más sobre ese evento. Aquí tenemos un comentario de Carmen R. Mujica, como el mapa de música alrededor del mundo, está chulísimo eso. Claro, no sé exactamente de cuál está hablando, pero yo me acuerdo que en el 2004 en mi casa había un CD-ROM de la enciclopedia en carta. Y eso era una chulería porque también tenía un listado de música de diferentes partes del mundo. O sea que es exactamente, es un ejemplo y es sumamente interesante. Vamos a ver. Gráficos temporales, aplicaciones como Timeline.js o Tableau pueden ser utilizadas para crear líneas de tiempo interactivas que muestran eventos históricos a lo largo del tiempo. Estos gráficos pueden ayudar a visualizar la secuencia temporal de eventos y cómo están relacionados entre sí. ¿Qué más? Diagramas de red, herramientas como Gephi o Cytoscape permiten crear diagramas de red que muestran las relaciones entre diferentes elementos históricos como personas, organizaciones, lugares y más. Estos diagramas pueden revelar patrones de conexión y estructuras subyacentes en datos históricos complejos. Gráficos de barra o lo que le llaman pie charts también. Software de visualización de datos como Microsoft Excel o Google Sheets pueden ser utilizados para crear gráficos de barra y también en buen castellano de torta que representan datos históricos de manera visualmente impactante. O sea que es una nueva forma de visualizar más allá de simple y llanamente el texto. Estos gráficos pueden ser útiles para comparar cantidades, porcentajes y tendencias a lo largo del tiempo. Infografías, herramientas en línea como Canva o Pictochart permiten crear infografías personalizadas que resumen datos históricos de manera visualmente atractiva. Estas infografías pueden incluir texto, imágenes, iconos y gráficos para comunicar información histórica de manera clara y concisa. Ok, ¿qué más? Ajá, aquí estoy. Narrativas digitales y experiencias del usuario. Y esto es algo muy importante de la historia digital, que la historia digital, porque principalmente se da dentro del Internet, va a seguir una tendencia de colaboración, de la participación del público. Y de hecho, eso es algo que yo estoy aquí empujando bastante. A mí me gusta que ustedes comenten y los estoy impulsando a que lo hagan. O sea, porque ese es el carácter. Ya estamos saliendo de la época en donde la historia solamente ocurre en el salón de clases y hay una persona hablando y los demás se escuchan. No, hay otras formas de divulgar y de compartir conocimiento histórico. Ajá. Creación de narrativas digitales envolventes y accesibles para el público en general. Bueno, pues ahí tienen, por ejemplo, videos o documentales que a mí me encantan. Comenten ahí si tienen algún documental favorito que les haya gustado mucho. Yo lo puedo leer para que se los sugiera a otras personas. Así que los documentales es un gran ejemplo de eso. A mí me encantan nuevamente los documentales que tienen que ver con historia militar. Son una chulería. Diseño de experiencias digitales que fomenten la participación y el compromiso del usuario. Volvemos a los blogs, volvemos a los podcasts, volvemos a las páginas de internet que usualmente hay comentarios, que usualmente las personas pueden decir lo que pensaron sobre el episodio. De hecho, también un ejemplo de eso bastante claro son los grupos de Facebook. Hay grupos de Facebook en donde pues uno comenta y uno dice lo que piensa. Vamos a decir, que la discusión sea la mejor, no necesariamente, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, Pregunta de la red, en tu experiencia personal con tu proyecto, ¿en cuál plataforma tienes más audiencia? Bueno, si se refiere a plataforma de podcast, Spotify es en donde más la gente escucha Archipiélago Histórico. Y diría que de todo también, porque en YouTube no tengo la misma cantidad de personas viendo los episodios que tengo escuchando los episodios en Spotify. Ajá, Yo creo que ahí es una cuestión de preferencia, ¿verdad? Del público. ajá. Eh, Como yo he hablado contigo, en mi caso, yo prefiero escuchar tu programación en YouTube. Ujú.
Y digo escuchar porque la mayoría del tiempo estoy en el carro moviéndome por cuestiones laborales y pues ahí aprovecho. Yo sé que en algunos episodios presentas videos o presentas diapositivas, imágenes y qué sé yo, pues esas pues en ocasiones me las pierdo por estar escuchándolo, pero también tú haces la salvedad y lo dices en esos programas y le dejas saber al público, mire, este episodio tiene imágenes, si lo puede ver en YouTube, pues los recomiendo allí. Exacto. Sí. Es Y parte nada, de... quisiera también abundar en el caso de mi blog Ajá. y yo recibo, en el blog entran aproximadamente unas 3.000 personas por mes, que es una buena cantidad. Se lo agradezco mucho a los maestros del Departamento de Educación, que muchos compañeros lo utilizan para darle asignaturas, asignaciones a sus estudiantes. Este, y lo noto por el tipo de los artículos que más se están viendo, porque claro, no es lo mismo, hay artículos con un corte académico mucho más complejos que otros artículos que están hechos para estudiantes de escuela superior o escuela intermedia, que esos son los más que se ven. Ujú, ujú. Déjame ver si puedo compartir mi pantalla entonces, porque voy a dar un ejemplo también de lo que estaba hablando, que era no, ajá, diseño de experiencias digitales que fomenten la participación y el compromiso del usuario. Ajá, doctor Rivera, está, ajá, De un ahora sí. comentario, sí, un comentario. Y es que yo también me la escucho mientras estoy manejando. Te Sí, pregunto, y yo creo que esto al público le va a interesar. Tú estás, por ejemplo, en canales como Spotify u otros canales, de modo que la gente llegue, por ejemplo, Ser Historia, es de la ajá, cadena Ser Española, y sí. están en todos lados y uno se tropieza con ellos. Y yo creo que de ser positivo, pues excelente, ¿verdad? Porque yo llego a ti de otra manera. Pero si no, sería bueno estar ¿verdad? En esos medios sombrillas, de modo Ujú, que la gente le llegue, porque la verdad es que tu programa es muy bueno. Yo como Pablo, yo también lo escucho en tapones, ujú, en tapones, porque voy mucho a San Juan de San Germán y son 2 horas cada vez que uno va para allá y ujú. 2 horas de regreso. Si puedes comentar, te lo agradezco. Ah, no, pues gracias por eso, gracias por el apoyo. Sí, este archipiélago histórico está disponible en, entiendo yo que la mayoría o casi todas las plataformas de podcast, es decir, Apple Podcasts, Castbox, Spotify, YouTube, que puedes verlo en formato video ahí. De hecho, también archipiélagohistórico.com, ahí le da un listado de todos los lugares, porque no todo el mundo le gusta utilizar Spotify o no a todo el mundo le gusta utilizar que se yo, por podcast, pues tienes diferentes formas. Inclusive está en Audible, que es una plataforma de Amazon generalmente utilizada para audiolibros. Pues ahí también puedes escuchar Archipiélago Histórico. Pero si quieres saber Excelente. más específicamente, archipiélagohistórico.com. Excelente. Hay otro también que se llama MyTuner. No sé si lo tienes. MyTuner. Sí, obligado tiene que estar ahí también, exacto, porque Excelente. eso es un código que se llama RSS que se lleva a diferentes plataformas para que esté disponible en muchos lugares. Excelente. No, yo hago la pregunta adrede, para Ujú. que los que escuchen, como también verán, nuestra intención es diseminar lo más que podamos, pues puedan ir a estos diferentes canales, que al final del día detrás de las cortinas están todos conectados. Muchas gracias. Gracias a usted. Ajá. Mira, quiero añadir, yo también veo, escucho 3 canales en YouTube que son Fundación Juan March, Ateneo Mercantil de Valencia y Raíces de Europa. Son canales que al igual que hacemos aquí en Coloqueo, al igual que hacemos con la Academia de Historia de San Germán y como muy bien tú haces en tu programa, Ramón, traen académicos para que, que, que den conferencias, ¿verdad? Para el público presencial allí en sus espacios y estas conferencias las transmiten. Y Ujú. son bien interesantes, los invito tanto a ver tus videos como a ver estas producciones. Sí, no, gracias por eso. Y hablando de YouTube también, y volvemos a la historia militar, que eso es lo que me gusta a mí. Hay un canal que se llama Epic History TV. Así que si quieres ver lo que a mi entender son los mejores videos sobre las guerras napoleónicas, eso es lo que hay. Eso es lo mejor que hay. Se llama Epic History TV. Y nada, ajá. Volviendo,
experiencias digitales que fomenten la participación y el compromiso del usuario, pues archipiélagohistórico.com, visita, puede dejar comentarios, puede dar like, puede compartir. O sea, que también se fomenta la participación del usuario. Grupos de GEMA, no sé si hay alguien que sepa aquí lo que es HIMA, más bien no es GEMA, es HIMA, que es Historical European Martial Arts, que son artes marciales europeas. Y hay bien interesante, esto es lo que quería compartir, vamos a ver cómo lo hago. Hay una página que se llama wiktenauer.com, creo que es de Alemania. Eh, mm, no me sale aquí. Pablo, no sé si de momento yo te pueda dar el link y lo compartes. Sí, escríbelo en el chat. Aquí ya lo acabo de compartir. Ok, yo lo abro. Y yo creo que sería bueno, Pablo, todos estos enlaces que ha compartido Ramón, compilarlos en una sola lista y distribuirlos a todos los que están participando. Una vez colguemos aquí, mucha gente no tiene acceso al chat y a los que yo sé que ven esto con un poquito de atraso por las razones que sean, pues le va a venir muy bien. Ujú, ujú. Esta página es, ¿cómo se llama? Mi pronunciación a lo mejor no es la correcta. Wiktenauer o Wiknauer, Wiktenauer. Wiknauer, Sí, Wiknauer.com. ya la tengo, ya la tengo. Es que, dame un segundito. Voy a ver si es esa. Vamos a ver. Ajá, esa misma. Mira, eso es para practicantes o entusiastas de lo que se llama HIMA, que es Historical European Martial Arts, que son gente que literalmente practica artes marciales tal, o por lo menos lo más acercado a como se practicaron, vamos a decir, por ejemplo, el siglo XVI en Italia. Pues entonces esta página, ahí lo mismo lo dice. Welcome, Wittenauer is an ongoing, una colaboración entre académicos y practicantes a través de las comunidades de esos grupos de artes marciales de estudio. Entonces, va a ver que en la parte izquierda dice manuscritos, libros, ¿qué más dice ahí? Maestros, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si puede darle manuscrito para que la gente lo vea. Pablo, Manuscrito, sí, espérate. sí, a Manuscrito. la izquierda. A la izquierda. Ujú. Ah, debajo del logo de Victor Hour, en la esquina a la izquierda. Ah, ok, Ah, ya lo vi, ya lo vi. exactamente, ahí está. Entonces vas a ver que entonces es bien interesante porque esto es una plataforma colaborativa, que es un ejemplo también de historia digital, en donde académicos y entusiastas suben materiales didácticos. Entonces vas a ver, busca ahí lo que tú quieras, no sé, ponte, qué sé yo, Warbook o algo así, Wrestling Books, perfecto. Entonces ponte ahí, exacto, ese, vamos a ver. Entonces va bajando. Entonces ahí tienes. Ok, intenta otra vez, porque hay unos. No siempre salen. Eh, podemos ir para atrás. A ver Vamos a otro. ver. Sí. ¿Ves? Mira, ¿ves que ahí entonces tienes el manual, entonces tienes la información y tienes las imágenes? ¿Ves? Eso fue alguien que literalmente escaneó el documento y lo subió. Entonces tú, como una persona interesada o como un historiador, pues entonces puedes ver eso y ver la documentación. ¿Ves? Ahí tienes técnicas de cómo se utilizaba ese tipo de armamento en esa época. O sea, que esto es un ejemplo de historia digital real. Interesante. Sí, no es una chulería. Hay varias páginas como esta, ¿ves? Entonces te dice cómo atacar, cómo el otro defiende, cómo poner las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente, esto es un ejemplo de una experiencia digital que fomenta la participación y el compromiso del usuario. Ok, vamos ahora a la cuestión de la ética y los desafíos en la historia digital. Bueno, lo primero sería consideraciones éticas en la recopilación y presentación de datos históricos en línea. Vamos a tomar la página que acabamos de ver y ponte de momento que alguien tenga malas intenciones y diga, dibujos del, qué sé yo, el Imperio Otomano, de cómo utilizar la jabalina o qué sé yo qué.
y de momento te pongo unos dibujitos que hizo esa misma persona. Pues eso es un problema ético. Entonces, eso también representa un desafío. Entonces, yo me imagino que como medida de, vamos a decir, de seguridad o como para evitar este tipo de situación, yo asumo entonces que este tipo de plataforma va a tener unos moderadores o una persona que son expertos en estos temas y van a decir, ok, sí, en efecto, esto es un documento de esa época, lo podemos compartir para que la gente lo consuma. Entonces, eso constituye un ejemplo de eso. Ok. Desafío como la presentación. Ajá, alguien dijo algo. No, no, fui yo. Disculpe. Ok, desafíos como la preservación a largo plazo de recursos digitales y la lucha contra la desinformación. Estos son dos cosas diferentes. Desafíos como la preservación a largo plazo de recursos digitales. Obviamente, porque está digitalizado y sea fácil de utilizar y sea accesible, no significa que no hay todo un andamiaje tecnológico y vamos a decir toda una infraestructura y un dinero que se está inyectando atrás. O sea que eso es un desafío. No solamente es que tú tengas, vamos a decir, unos archivos digitalizados, es que tú puedas mantener eso y que tengas todos los recursos para que esa plataforma continúe funcionando y funcione adecuadamente. O sea que eso también es un desafío relacionado con la preservación a largo plazo de recursos digitales. Otra cosa, la lucha contra la desinformación. Yo creo que eso también podría ser ilustrado por el ejemplo que había dado anteriormente de la página de Victor Hour. Mira, Ajá, Ramón, quiero compartir tu página, la que mencionaste ahorita, porque ajá. así el público puede verla y tener tú le Ahí puedes está dar la una lista. explicación más formal sobre lo que tienes allí disponible. Esta es la parte de recursos. Ujú. Nada, te dejo a ti para que tú le expliques. No, exacto. Yo puse solamente unos cuantos para que tienen la lista completa. A mí me gusta mucho Puerto Rico Historic Building Drawing Society. Es una buena página y de hecho el arquitecto Andy Rivera, que es la persona que corre ese proyecto, está haciendo una serie de ah, vamos a decir, modelos tridimensionales de estructuras militares alrededor de Puerto Rico que ya no existen, pero que encontraron, por ejemplo, los planos y se sabe que estuvieron, pero por una razón u otra ya no existen, pues entonces, ajá, exacto, vamos a ver si los puedes encontrar por ahí, que ya veo que lo estás buscando. Sube a ver, sube. Y por cierto, Ramón, Andy va a estar aquí en la segunda mitad del año y va a estar presentando lo que tú estás comentando. Falta Ah, todavía pues, la fecha, pero por ahí viene. exacto, busquen collections. Busquen collections a ver qué pasa. No sé si... eh, Con San Germán. sí, sí, vamos, claro. Ves que ahí él te pone, ves, él te pone los mapas, te pone la carretera, dónde Ujú. están localizados esos edificios, él te pone los planos. Lo que yo estaba diciendo, ves, te pone fotos. Eso también es un ejemplo de lo que podría ser historia digital. En este Ujú. caso, aplicada propiamente a la arquitectura. Eh, lo que yo estaba diciendo más específicamente, que no sé en dónde están en esa página, son los modelos tridimensionales que él hizo, por ejemplo, de las primeras fases de lo que hoy en día es el morro. Él tiene unos modelos tridimensionales que tú puedes ver cómo se veía esa fortificación, vamos a decir, en sus primeros 2, 3 años de existencia. Y eso es una chulería, yo les recomiendo que lo busquen. Exacto, vamos a ver si sale así. No, es que él también da recorrido. Eh, Nada, en fin, son herramientas que tenemos exacto, para conocer nuestro acervo histórico-cultural. exactamente. Otra cosa referente a la ética y los desafíos en la historia digital, pues la conservación de formatos obsoletos. Los archivos digitales en formatos antiguos pueden volverse inaccesibles con el tiempo. Y yo una vez estaba conversando con una persona que se dedica a la preservación específicamente del papel. Entonces, vamos a decir que tú tienes un manuscrito del siglo XIII, 1243, escrito por un fraile capuchino o lo que sea.
le dio hongo, se perdió. Si no lo conservaste a través de escanearlo o algo por el estilo, ya eso es algo que se perdió para siempre. Ese conocimiento que estaba en ese manuscrito se perdió. Entonces, lo digital, la conservación de formatos obsoletos ayuda a eso. Pérdida de metadata, o sea, la información sobre los archivos puede perderse o corromperse. Ya esto es una cuestión técnica, pero yo creo que ustedes me entienden lo que estoy queriendo decir a grandes rasgos, dificultando su recuperación. O sea, que por ejemplo, tú puedes digitalizar algo, pero qué sé yo, pasó algo en la codificación, en el coding o lo que sea, y tienes el documento digitalizado, pero vamos a decir que es una fotografía, pero ya no tienes la información concerniente a esa fotografía. O sea, tienes la fotografía, pero no sabes quién la tomó, cuándo, quién es la persona que está ahí o qué es el objeto que está ahí. Eso es un desafío. Obsolescencia tecnológica. Los dispositivos de almacenamiento tienen una vida útil limitada y pueden volverse obsoletos. Definitivamente es un problema también. Cambios en estándares y protocolos. Los cambios en los estándares pueden afectar la compatibilidad de los archivos digitales. O sea, ya todo esto tiene que ver más propiamente con lo que serían los archivos. Gestión del volumen de datos. El crecimiento constante de datos requiere estrategias efectivas de gestión y preservación. Volvemos a lo mismo, no es digitalizar o no es tener el espacio, no es tener la plataforma, es mantenerlo y es mantenerlo bien. Eso ya de por sí es otra cosa y de hecho hay gente que estudia esto y se dedica a eso al 100%. Lo último, futuro de la historia digital. Proveer reflexiones sobre el papel de la historia digital en la educación y la sociedad. Eso lo podemos discutir ahora, pero también me gustaría decirles que hacerle, vamos a decir, exhortarles a que, como académicos, ¿no? Muchos de ustedes son historiadores. Está bien la revista, está bien el journal, está bien la participación, tertulias, está bien dar clases, lo que sea, pero hoy en día hay unos desafíos. Lamentablemente, en la medida en el que el historiador, la historiadora, no participe en plataformas y en plataformas digitales, esos son espacios invadidos por otras personas con ya sea poco conocimiento o conocimiento nulo de la historia. Y esa es la gente que va a llevar la voz cantante en el conocimiento público de la historia. O sea, que ustedes, como personas que estudian historia, entiendo yo que deberían empezar a procurar no solamente limitarse a las formas tradicionales de hacer historiográficas o exacto de divulgación o lo que sea, sino también eh, participar y divulgar. No solamente, y esto es importante también, a otros académicos, al público general, que son los beneficiarios principales de este conocimiento. No somos nosotros mismos los historiadores, no es la academia, no son los intelectuales, es el público general, porque el público general entonces es el que obtiene esta información y hace con ella algo, lo convierte en acción. El ejemplo más claro, pues, es temas políticos. Y ya sabemos que en Puerto Rico la memoria política y la memoria histórica por el piso. Yo sé que algunos de ustedes se pueden estar riendo, pero lamentablemente es real y bastante triste que nada, así que me pueden decir, me pueden ayudar aquí, proveer reflexiones sobre el papel de la historia digital en la educación y la sociedad, no sé, Pablo o el doctor. eh, ajá. Sí, esto es algo que se viene viendo, ¿verdad? Perdóname, esto es Ujú, algo que se viene viendo hace años. La pandemia, de las cosas, si se puede llamar positivas, ¿verdad? De las pocas cosas positivas que trajo la pandemia fue que se abriera estos espacios digitales y existiera, creara la necesidad de establecer los archivos digitales que ya estaban establecidos, ¿verdad? Pero le dio como ese empuje, esa ujú, necesidad de que más público o más personas, porque yo como historiador no podía ir simplemente al archivo porque el archivo estaba cerrado. Y eso quizás cambió el paradigma que existía sobre lo que es.
la importancia de la tecnología y su uso, tanto pues para nuestros asuntos como historiadores y para nuestros asuntos diarios y para el interés público. O sea, y ahí es que está la importancia en la creación de blog. Como dije, yo también tengo mi blog, 3.000 personas o 3.000 visitas que entran al mes, que es un número bueno. El blog de Mario, los blogs de Mario Cancel, que yo sé que en algún momento era el programa. Mario, esos son fabulosos. Él tiene como 5 o 6 blogs y esos Ujú, blogs están a otro nivel de que si tú miras los números, ya han pasado del 1.000.000 de visitas. Y son espacios educativos que nosotros como estudiosos debemos utilizar y aprovechar. Y como tú muy bien dices, no podemos dejar que otras personas con otros intereses los ocupen, ujú. simplemente. Exactamente, porque si no vas a Carlos, tener... Ajá. no, Carlos. Ajá, Pablo. No, no, si tienes algo más para añadir. No, en realidad no, creo que estamos, ¿verdad? Estamos, nuevamente, lo que se está hablando es bien puntual, no hay mucho que añadir. Lo único que yo te diría en general, pues sé que nos quedan 7 minutos, es que la tecnología llegó para quedarse, como dijo ahorita Ramón, no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás, si no conocemos vamos a buscar ayuda, pero a la vez que uno se mete y abre una endijita de una de esas puertas tecnológicas, mira, uno se quiere meter adentro completo y hasta uno se envicia. Yo, por ejemplo, que preparé, ¿verdad? Y esto es un poquito indirecto a lo que tú me preguntas, Pablo, pero yo, por ejemplo, estoy trabajando la historia de San Germán a través de los mapas Sí, europeos y turcos entre 1500 y 1800. Y Ujú. es puritito lo que Ramón ha estado hablando aquí, puritito, porque si no yo no puedo ir a 6 o 7 países a hacer investigación, lo hago a través de sus archivos correspondientes y sé que, ¿verdad? Que sé que va a ser un trabajo que va a aportar un montón, pero nada, lo quiero seguir comentando, ¿verdad? Para que en los últimos 6 minutitos que queden, pues Luis vaya haciendo el cierre de su magnífica intervención. sí. Y quiero añadir, ¿verdad? La Academia de Historia de San Germán tiene su canal en Facebook, tiene su canal en YouTube. Estamos en planes, si el tiempo nos da, de crear también un blog. Eso es algo que se discutió en su momento, la Sí, realidad es que no se ha completado, pero todo esto requiere tiempo. Jamón sabe muy bien de qué estoy hablando cuando hablamos del tiempo que así. uno tiene que invertir o utilizar nada, para la presentación de un programa, el tiempo que uno se tiene que preparar, el tiempo para redactar un artículo para el blog. En el caso Sí. de mi blog, yo recibo colaboraciones, o sea, no todo el tiempo soy yo el que está escribiendo, pero nada, Jamón nos puede muy bien hablar sobre ese De aspecto hecho, del tiempo. yo saqué vamos a decir, un artículo en el blog que está también en archipiélagohistórico.com que se titula Hay que joderse. Lo titulé así porque yo he tenido que lidiar con un montón de situaciones para poder hacer este proyecto realidad. He tenido que lidiar con personalidades estrambóticas, he tenido que lidiar con retos tecnológicos, he tenido que lidiar con... eh, percances a última hora. Pero también me gustaría, para la gente que le gusta leer, ¿no? Y que le interesa este tema, hay un artículo bien interesante, nuevamente, historia digital e historia pública, y eso es de Serge Noiret. Se escribe Serge, Serge, Noiret, Noiret, Noiret. Así que ahí puedes sacar mucha información valiosa sobre estos temas. Pero el trabajo que yo le pongo a Archipiélago Histórico, o sea, si yo les digo a ustedes que yo hice un episodio de 6 horas con 16 minutos como historiador militar cubano, no son solamente las 6 horas y 16 minutos, es las 6 horas y 16 minutos que después lo tuve que ver para editarlo. Es la conversación que yo tuve con él para traerlo al podcast. Es las lecturas que yo tuve que hacer. O sea, no es fácil. Es mucho Los Bueno, trabajo. emails, el intercambio de emails. o si Exactamente. o si te pasa en el segundo especial de Halloween, que lo tuvimos que hacer 2 veces. Exactamente. Eso son cosas que el usuario, la persona que escucha, no lo. Eso es algo que esa persona no sabe. Pero el sacrificio que se hace es grande.
Entonces, yo creo que la historia pública, que es lo que yo estoy haciendo a través de Archipiélago Histórico, debe tener su lugar y se debe respetar. La historia pública y la historia digital no vienen como antítesis de la historia, de la llamada historia profesional o tradicional. Son complementarias y son herramientas necesarias en un mundo cambiante. Y eso es importante que la gente lo entienda. Así que para aquellas personas que han hecho historia tradicional a través de todas estas décadas, está perfecto. Nadie está tomando el lugar de cómo debe ser la historia, cómo debe ser la metodología. De hecho, si se fijan, muchas de estas herramientas no necesariamente afectan la forma de investigar. De hecho, muchas veces lo que hacen es facilitarla. Eh, pero nada, yo creo que ya he sido bastante contundente, bastante al grano, como yo soy. A mí no me gusta darle muchas vueltas ¿sabes? No me gusta hablar demasiado. Me gusta ser directo. Archipiélagohistórico.com para personas interesadas. Archipiélago Histórico Podcast, disponible en YouTube y en todas las plataformas. Nada, comenten, vean los blogs, vean los episodios, lo pueden escuchar también en el tapón. Yo personalmente, antes de hacer el podcast, siempre he sido fanático del formato y a mí me gusta más escucharlo, pero lo puede ver también. Nada, algo que añadir, ya yo estoy set, estamos listos. Ramón, Nada, perdón, solamente quería comentar, Ajá, Ramonita ha estado participando desde el primer momento, pero está ronca y no puede hablar. ok. Así que está felicitando a Ramón por excelente conferencia. Yo me uno aquí de la, mira, me llegó una notita de ella. Ujú, Dice aquí, Ramonita, voy a leer. Te felicito como joven entusiasta por el saber histórico. Gracias por compartir todos estos recursos digitales y por tu narrativa sobre los espacios disponibles en Internet en general. Totalmente de acuerdo en tu exhortación a los académicos para que participen en la difusión del conocimiento en estos mecanismos que mencionas como los podcasts, blogs, etcétera, y al público para que los conozca. Y yo pues me uno a lo que comenta Ramonita, no tengo que añadir mucho. Nos encanta que jóvenes como tú participen en nuestros foros. Espero que la gente que te haya escuchado se inspire, se motive a meterse al Internet, porque esto va a raya a veces hasta en un vicio, porque hay tanto allá afuera y que a veces desconocemos o a veces creemos que está un archivo agarrando polvo, cuando en realidad no es así. Y por el otro lado, hay una carrera que no estamos viendo, pero todos los países del mundo en su momento, yo no sé si son es de aquí a 10 años, 5 años, 3 años, pero al final del día todo el mundo va a adoptar como su estándar sus archivos históricos de forma digital, y ujú, eso incluye organizaciones, iglesias, por ejemplo el Círculo de Recreo de San Germán, que tiene desde el 1880 sus archivos, ¿verdad?, en la biblioteca del Museo de la Historia de San Germán, y están allí en manuscrito. La iglesia de San Germán Auxerre, que tiene archivos ahí que lamentablemente si los toca se pulverizan desde el 1700 y pico. Y hay por lo menos un caballero, que olvido su nombre, ¿verdad?, que sacó parte de ello y lo publicó en un libro. Pero esto llegó para quedarse y es de todos, no solamente de la generación que está llegando en estos momentos a aportar, ¿verdad?, como lo está haciendo Ramón. Así que mi exhortación, ¿verdad?, a que todos abracemos esa invitación que nos hace Ramón y nos, ¿verdad?, nos metamos de lleno y aportemos a que esta nueva, ¿verdad?, que esta nueva forma de operar que llegó para quedarse, pues la utilicemos para dar brincos mucho más grandes y de más, ¿verdad?, y de más abarcadores que los que podemos dar cuando estamos investigando tradicionalmente. Sí, gracias Ramón por estar aquí hoy, y me gustaría que Pablo sea el que despida hoy el evento, dado que Pablo en sí también es un tecnólogo de la historia, de mucho, ¿verdad?, de mucho abolengo y mucho alcance. Adelante, Pablo. eh, nada, bueno, no sé a qué nivel, pero gracias Jamón, gracias Carlos, gracias a nuestro público, tanto en las redes como aquí en Zoom. Sin ustedes, pues este tipo de programa, pues no, no se estaría viendo, ¿verdad? Y gracias por todo el apoyo y nada, que pasen muy buenas noches, mucho éxito a Jamón en sus proyectos, a todos los compañeros académicos y a toda nuestra audiencia. Con esto terminamos y buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias, Ramón.